Buenas tardes, estudiantes. Es un gusto iniciar esta primera sesión con todos ustedes, donde vamos a revisar los temas que vamos a estudiar dentro de la unidad 1, que lleva por título Comunicación. Les comento que voy a ser el profesor encargado de irlos apoyando en esta materia. Mi nombre es José Santiago Juárez Cruz y voy a estar apoyándolos en la plataforma. Asimismo vamos a estar teniendo sesiones en donde vamos a poder aclarar dudas o preguntas o inquietudes que ustedes tengan una vez a la semana. Es importante mencionar que las clases que vamos a tener no son tradicionales, es decir, como ustedes son estudiantes que tienen diferentes circunstancias de vida, ustedes están estudiando en línea. Entonces ustedes van a escoger en qué horario van a ingresar a la plataforma, van a revisar los contenidos y van a desarrollar sus trabajos, así como las participaciones que se les requieren en los foros. Es por ello que ustedes deben de ir gestionando muy bien sus tiempos. De esta forma ustedes pueden organizar en qué momento del día van a poder ingresar a la plataforma, y de igual manera van a poder revisar información, textos, videos u otros objetos de aprendizaje que les ayuden a reforzar esta construcción de conocimientos que ustedes van a llevar a cabo. Esta materia de expresión oral y escrita está dividida en 4 unidades. Las unidades avanzan rápidamente. Es por ello que les pido de favor que organicen bien sus tiempos para que no se les junten trabajos y después es un poco más complicado cumplir con ellos. Si se les presentara algún problema, alguna dificultad, pueden comunicarse conmigo, ya sea por medio de la plataforma o al correo electrónico en que les he estado mandando diferente información, o nos podemos ver también en las clases sincrónicas que se van organizando una vez a la semana. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que vamos a estudiar en esta primera unidad. Los temas que comprenden a la unidad 1 de comunicación son 5. Tenemos el modelo de comunicación y el circuito del habla. En segundo lugar tenemos el lenguaje y lengua. En tercer lugar tenemos propósitos generales de la comunicación. En cuarto lugar, funciones del lenguaje. Y en quinto lugar, tipos de comunicación. Pero ¿por qué es importante estudiar la comunicación? Bueno, en primer lugar, porque los seres humanos somos seres sociales. Al ser seres sociales, nosotros estamos día a día en contacto con instituciones sociales. Estas instituciones sociales van a permitir que nosotros nos desarrollemos, podamos potenciar nuestros conocimientos, etc. ¿Cuál va a ser la primera institución con la que nosotros vamos a interactuar? Va a ser con la familia. La familia nos va a proporcionar la primera socialización, que es conocida como socialización primaria, y en la socialización primaria nosotros vamos a ir adquiriendo todos estos elementos que nos van a permitir ser funcionales dentro de la sociedad, y uno de estos elementos es la comunicación. Nosotros vamos a empezar a comunicarnos con nuestra familia desde el momento en el que nacemos, ya sea por medio del llanto, y posteriormente vamos a ir adquiriendo
todo un proceso de aculturación donde vamos a aprender el idioma de la familia de origen en la que nacemos, y vamos a ir adquiriendo también otros conocimientos que nos van a poder permitir llevar a cabo un proceso comunicativo. Ya teniendo esta socialización primaria, vamos a interactuar posteriormente con otras instituciones, como es la escuela, como es la religión, como son partidos políticos, como son empresas en las que vamos a entrar a trabajar, etcétera, y estas instituciones nos van a dar una socialización secundaria que también van a ir puliendo este proceso de comunicación que los seres humanos necesitamos para poder vivir dentro de la sociedad. Pero, ¿qué elementos son los que conforman a la comunicación? Los vemos aquí en este esquema. Se requiere de un emisor y de un receptor. El emisor es quien envía el mensaje y el receptor es quien recibe el mensaje del emisor. Va a ser entonces fundamental tener a un emisor y a un receptor. Cuando se da este proceso comunicativo, vemos que van a confluir diferentes procesos al darse este elemento comunicativo. Se va a necesitar un contexto. El contexto hace referencia al lugar en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. Por ejemplo, podemos tener una conversación en la calle, o podemos tener una conversación dentro de un salón de clases, o podemos tener una conversación en la sala de nuestra casa. A eso se va a denominar el contexto. El contexto va a ser muy importante para que se lleve a cabo este proceso comunicativo. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que una comunicación pueda ser enriquecedora o pueda ser deficiente. Si, por ejemplo, llevamos a cabo una conversación en la calle, puede que existan distractores o ruidos que no permitan que este proceso comunicativo se lleve a cabo de manera óptima. Cosa contraria que si tenemos esta conversación en la sala de nuestra casa, va a haber menos elementos distractores, va a haber menos ruido, vamos a poder poner mayor atención a la comunicación. De igual forma, aparte del contexto, van a existir otros elementos que van a componer a este proceso de comunicativo. Vamos a necesitar un canal que va a ser por donde se envía el mensaje. El canal va a ir variando dependiendo del contexto en el que llevemos a cabo este proceso comunicativo. También vamos a necesitar un código que va a ser el conjunto de signos con los que se forma el mensaje. Vamos a necesitar un referente. El referente es lo que se evoca en el mensaje y propiamente el mensaje, lo que el emisor le dice al receptor. Estos van a ser los elementos que van a conformar a la comunicación. Les decía, la comunicación va a variar de calidad dependiendo del contexto o la situación en la que se lleve a cabo. Cuando nosotros estamos llevando a cabo un proceso de comunicación con una o con otras personas, necesariamente llevamos a cabo también este proceso de circuito del habla. El circuito del habla comienza cuando el emisor lanza un mensaje al receptor y éste logra decodificarlo y se inicia nuevamente el ciclo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, yo soy el emisor, empiezo a hablar, va a haber un receptor que va a recibir el mensaje que yo estoy mandando al momento de hablar y lo va a tener que decodificar. Este mensaje lo va a decodificar gracias a que el receptor ya conoce, en este caso, el idioma que yo hablo. Yo hablo español y el receptor tiene que hablar español para que
pueda decodificar el mensaje que yo le estoy enviando. También yo puedo mandar mensajes de otras formas. Puedo mandar un mensaje por medio de un anuncio espectacular. La persona que vea ese anuncio espectacular necesita, en este caso, decodificar ese mensaje. Si se utilizó un texto para este espectacular, la persona necesita saber leer. Si este cartel o este espectacular lo ve una persona que no sepa leer, pues difícilmente va a poder decodificar, ¿no?, el mensaje. Pero en el caso específico del circuito del habla, para que se pueda decodificar lo que el emisor le dice al receptor, pues sí, es muy necesario saber decodificar el idioma que se está hablando. Se va a interrumpir este proceso comunicativo cuando la persona no hable el mismo idioma. Pero ¿por qué es importante estudiar el circuito del habla? Bueno, porque estamos en constante comunicación. Todo lo que hacemos es comunicar, ya sea de manera oral, de manera corporal, de manera escrita, etcétera, etcétera. Ahora vamos con el siguiente elemento que vamos a necesitar en este proceso de comunicación, que va a ser el lenguaje y la lengua. ¿Qué entendemos como lenguaje? Bueno, el lenguaje va a ser la capacidad que tenemos para comunicar ideas, sentimientos, en la que nos auxiliamos a través de signos verbales, escritos y pictográficos o de signos, mientras la lengua va a ser un sistema abstracto de signos que conllevan un conjunto de reglas para combinarlos, el cual es propio de la especie humana. Aquí vemos algo que nosotros llevamos a cabo de manera cotidiana. Nosotros diario nos estamos comunicando, y para poder comunicarnos con otros necesitamos también estos dos elementos, el lenguaje y la lengua. Y para poder utilizar pues estas dos herramientas, necesitamos lo que les mencionaba al principio. Necesitamos pasar por un proceso de socialización primaria y un proceso de socialización secundaria. Repito, la socialización primaria nos la va a dar nuestra familia, que nos va a ayudar a ser funcionales dentro de la sociedad, y posteriormente la socialización secundaria, que nos van a dar otras instituciones que también van a aportar elementos que nos van a ser muy útiles en nuestra cotidianidad. Vamos a ver el habla y el circuito. ¿A qué nos referimos cuando tocamos este término del habla? Es la acción dada por una oral, en donde una persona, el hablante de una lengua, hace el uso de la lengua para emitir un mensaje, el cual es dado a través de reglas gramaticales de su lugar de origen. El habla es lo que nosotros hacemos cuando movemos pues esta parte de nuestro cuerpo, ¿no?, que viene siendo la lengua. Pero previamente, en la socialización primaria que nosotros recibimos por parte de nuestra familia, ellos nos enseñaron a hablar, y nos enseñaron a hablar a partir del idioma que ellos manejan, o en el contexto en donde les tocó nacer. De igual forma, cuando nosotros entramos a la escuela o interactuamos con otras instituciones, estas instituciones van a ir educando el habla que nosotros vamos a ir teniendo. Nos van a enseñar ciertas reglas, ciertas pronunciaciones, cosas que son apropiadas y cosas que son inapropiadas para poder utilizar el habla. Se nos va a enseñar
que ciertas palabras sí son permitidas en algunos contextos y en otros no. Ahora vamos con el siguiente concepto, que es el circuito del habla. Es el acto que se produce entre hablantes, la cual emplea la lengua para intercambiar información, comunicarse. Entonces, para poder nosotros comunicarnos, vamos a necesitar utilizar la lengua y el lenguaje. Eso va a ser básico, aunque también nos vamos a poder comunicar bajo otras formas, no necesariamente utilizando nuestra lengua. Ahora vamos a ver los propósitos generales de la comunicación. En primer lugar, vemos que no es posible no comunicarse. Como seres humanos necesitamos comunicarnos. Es una necesidad humana comunicarnos. Si nosotros no nos comunicáramos, pues enloqueceríamos. ¿Por qué? Pues principalmente porque somos seres sociales. Al ser seres sociales, mínimo interactuamos con miembros de nuestra familia. Tenemos que salir a trabajar, a estudiar, a ir al oficio religioso en el que creamos, etcétera. Entonces no es posible no comunicarse, es algo que necesitamos para subsistir como seres humanos. Y en segundo lugar, cualquier comunicación tiene un aspecto de contenido referencial y un aspecto relacional conativo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto tiene que ver también con otro de los propósitos. Este propósito es, en tercer lugar, que la naturaleza de una relación depende de cómo los comunicantes puntúan la secuencia de la comunicación. Aquí vemos una imagen que nos puede servir de apoyo, ¿no? Para lo que les trato de explicar. De igual forma, los seres humanos establecen una comunicación tanto verbal, digital, como no verbal, analógica, y también los intercambios comunicacionales tienen un carácter simétrico o complementario. Ahora vamos a ver las funciones del lenguaje. El lenguaje que nosotros utilicemos va a tener diferentes funciones de acuerdo al contexto o a las circunstancias en las que se desarrolle. Puede tener una función emotiva o expresiva que se relaciona con el emisor y se da a través de los mensajes en primera persona que manifiestan una actitud del hablante ante algo. Miedo, sorpresa, enojo. Es decir, cuando nosotros utilizamos el lenguaje podemos expresar sentimientos, y estos sentimientos ya van a ser del conocimiento del emisor. El emisor va a saber interpretar cuando le estamos hablando o nos estamos comunicando, si estamos enojados, si estamos contentos, si estamos tristes, etcétera. Otra función del lenguaje va a ser referencial o informativa, que tiene que ver con un discurso que se relaciona principalmente como lo dice el concepto, ¿no? Es propia del discurso y está relacionada con el contexto o referente. Esta consiste en decir algo sobre las cosas, afirmar o negar algo sobre la realidad, y ejemplo de ello son los noticieros, donde ¿qué hacen en un noticiero? Bueno, nos comunican noticias, y lo único que hacen es comunicarnos, informarnos. No emiten juicios de valor. Bueno, aunque a veces sí lo hacen algunos locutores. Otras de las funciones que podemos ver es una función poética, que está centrada en el mensaje, es propia del lenguaje literario y se produce cuando el emisor usa la lengua con un fin estético. Los poemas, los versos, las canciones, etc. También puede tener una función conativa o persuasiva relacionada con el oyente y por la cual se pretende influir en el receptor. Es la función propia de la publicidad y enunciados imperativos.
principalmente cuando nos quieren vender algo, ¿no? O cuando quieren que votemos por cierto partido, cuando quieren que vayamos a comer a cierto restaurante, cuando quieren que compremos algún producto o algún servicio, etcétera. Otra de las funciones es la fática, que es propia de los saludos y diálogos. Está centrada en el contacto, se da origen cuando el emisor y el receptor inician, prolongan o interrumpen la comunicación. Otra función es la metalingüística, que está relacionada con el código. Se produce cuando se envía o se pide información. Otra de las funciones puede ser ejecutiva, aparece cuando se declara un juramento, una apuesta o una promesa. Existen también 5 tipos de comunicación. La comunicación verbal, que es por ejemplo la que estamos utilizando en este momento. La comunicación no verbal, que va a utilizar un lenguaje corporal ideográfico, es decir, nosotros podemos estar hablando, pero también por medio de nuestro cuerpo podemos estar comunicando si estamos tristes, si estamos enojados, no solamente por la entonación que demos a nuestra voz, sino si fruncimos el ceño, si apretamos las mandíbulas, si apretamos los brazos, o si relajamos el cuerpo. También va a existir una comunicación, por ejemplo, la que se utilizan en símbolos. Cuando vamos en el metro podemos ver las estaciones del metro, su nombre, pero también un dibujo. Y para personas que, por ejemplo, no saben leer o escribir, pueden guiarse por medio de estos dibujos. Si quieren bajar en Pantitlán, van a saber que en la estación donde están las banderitas, ahí es Pantitlán. Si quieren bajarse en Candelaria, van a saber que donde está un patito es donde van a poder bajarse. O incluso pueden echar mano de colores, la línea rosa, la línea amarilla, la línea café, etcétera. Y como ese, pues muchos ejemplos que cada uno de ustedes debe de identificar en su vida cotidiana. También va a existir la comunicación escrita, libros, revistas, publicidad, anuncios, etcétera, etcétera. En esta diapositiva vemos la división que hay entre comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal está definida como es cuando se utilizan las palabras en el proceso de transmisión de información entre emisor y receptor. Va a ser de tipo oral y escrita. ¿Qué sentidos se van a utilizar? Pues el oído y la vista. Y los ejemplos son conversaciones, entrevistas, libros, cartas, correos electrónicos, entre otros. Y también va a estar la comunicación no verbal. Es cuando no se hace uso de palabras para transmitir información de emisor a receptor. Cualquiera cualquiera que no implique el uso de palabras. Sentidos utilizados, pues el oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos comunicar de forma no verbal. Pongo un ejemplo, a lo mejor un tanto grotesco. Yo puedo comunicar cuando no soy una persona limpia. Si no me baño, voy a tener mal olor y la persona que esté a mi lado va a recibir una comunicación a lo mejor indirecta, donde va a saber que yo no me aseo continuamente. O puede suceder algo contrario. Yo puedo comunicar que soy muy limpio si siempre huelo a jabón, si huelo a perfume, etcétera, etcétera. Ejemplos, pues gestos, miradas, posturas, estas caritas, ¿no?, que ahora utilizamos mucho en las redes sociales, expresiones faciales y corporales, entre otros. Y bueno, los invito a que si tienen alguna duda o pregunta, puedan escribirme
al foro de dudas. Ahí daré respuesta a las dudas que ustedes puedan tener. De igual forma me permití hacerles llegar por correo electrónico recomendación de bibliografía que ustedes pueden utilizar para complementar la información que viene en la plataforma. De igual forma vienen ligas para que ustedes vean ciertos videos, y también nos podemos comunicar por correo electrónico. Los invito de favor a que realicen ustedes sus actividades, ya que la fecha límite para entregar sus actividades de esta primera unidad va a ser el día 12 de septiembre. Por favor, háganlo antes de esa fecha. Ya saben, tienen ustedes que elaborar un ensayo. Deben de seguir las recomendaciones o los lineamientos que vienen dentro del foro. Igual me permití hacerles llegar un machote para que ustedes puedan ir vaciando ahí sus datos del ensayo. Espero que les sea de utilidad, o si ustedes gustan modificarlo o prefieren darle otro sentido, pueden hacerlo, siempre y cuando respeten los lineamientos. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención, y nos vemos en la unidad 2, comunicación oral. Muchas gracias, que tengan un excelente día.